Gente, la segunda temporada de live action de One Piece se ha estrenado, como hace 3 semanas y apenas le saqué video. Vaya que eres lento. ¿Qué puedo decir? Esos videos insultando a Milhouse no se van a hacer solos. Pero ahora que tengo un poco más de inspiración y mi cerebro ya terminó su huelga de creatividad, ¿qué les parece si hablamos de la segunda temporada de One Piece? La cual cada vez me impresiona más por su gran calidad y cariño a la obra original. ¿Pero realmente es tan buena? ¿Estaré cegado por ser un sucio turista? ¿Acaso estamos ante la mejor adaptación live action de un anime en la historia? Vamos a averiguarlo. Como muchos ya sabrán, el live action de One Piece ha sido un rotundo éxito, pues desde la primera temporada todas las dudas que se tuvieron sobre esta adaptación fueron desapareciendo, siendo aceptada por la gran mayoría del público y fans de One Piece, salvo por cierto lado más purista e intenso que seguramente se molestará por decir que esta adaptación es cine, pero más adelante hablamos de eso. Cuando se estrenó la primera temporada bastaron solamente 2 semanas para que Netflix se diera cuenta de que encontraron su propio One Piece y renovaron la serie para una segunda temporada, cuyo guión ya estaba prácticamente listo por ahí de septiembre del 2023, y la cosa iba bien como para comenzar la filmación pronto. Sin embargo, como recordaremos, el año 2023 fue uno bastante complicado para el mundo de Hollywood, pues desde julio hasta noviembre el sindicato de actores SAG-AFTRA, que suena como un arma especial del Resident Evil, entró en huelga para exigir mejores salarios, renegociar el tema de las regalías por los servicios de streaming, regular la inteligencia artificial y un par de exigencias más, huelga que paralizó la industria de Hollywood por completo. No, estos mafiosos que quieren todo, ya están como la mafia del doblaje, exigiendo millones, ya los van a reemplazar la IA pronto para que se les quite ser tan ambiciosos. ¿Cómo que se aprobó en México una ley antidoblaje con IA? ¿Malditos hambriados? ¿Me las van a pagar? Ignoremos al loquito del centro. Luego de la huelga, por fin se pudo continuar con la producción de la segunda temporada, pudiendo filmarla desde junio hasta diciembre del 2024 y estrenarse el pasado 10 de marzo del 2026. Y para esta segunda temporada, aproximadamente 38 capítulos del anime fueron reducidos a 8 episodios de 1 hora para el live action, adaptando arcos como Lockdown, Rivers Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, manteniendo la misma idea original del manga pero con algunas diferencias y agregados extra que hacen de este live action uno mucho más digerible. Así que, ¿qué les parece si hablamos un poquito de estos cambios? Con el tema de las diferencias con la obra original, vamos a obviar el hecho de que arcos enteros se han reducido a 1 o 2 episodios, porque eso es algo que ya sabemos y se agradece bastante. Refiriéndose específicamente al anime, no te tienes que fumar capítulos de relleno y alargamientos excesivos y absurdos de escenas que hacen que un arco que se puede hacer en 20 episodios dure 100. Lo importante aquí, y en lo que me quiero enfocar, es el cómo se adaptó el pasado, presente y futuro de One Piece para que todo fluya en una sola línea bastante bien construida. Pues uno de los mejores cambios que también vimos en la primera temporada es el cómo para esta versión se están integrando a la historia sucesos de la obra que pasan muchísimos años después y que se le fueron ocurriendo a Oda con el paso de los años. Por dar un ejemplo rápido, en el anime se nos presenta a un personaje llamado Bartolomeo, quien básicamente es el fanboy más fanboy de Luffy, un personaje que hace su primera aparición en el capítulo 705 del manga y el 633 del anime, pero que según la historia conoció a Luffy en Lockdown y se volvió su simp luego de escuchar su discurso y verlo sobrevivir a su ejecución. Algo que en su momento no se vio porque este personaje fue introducido más de 500 episodios después que aplicaron la de siempre estuvo ahí. Y en este live action, cuando vemos el episodio que abarca el arco de Lockdown, justamente conocemos a Bartolomeo y lo vemos interactuar con la tripulación de Luffy, así como el momento en el que desarrolla su fanatismo por él, siendo primero alguien bastante hostil hacia ellos, pero que luego de ver su valor se siente inspirado por él. Y a lo largo de la temporada se van dando indicios o se introducen elementos, personajes y conceptos que en la obra original se presentaron cientos de episodios después, como por ejemplo a Brook y el tema del saque de Binks, conectándolo con la historia de la Boon desde el inicio. Y es que conforme fue avanzando la obra, Oda fue ampliando, reconectando y recontextualizando elementos que se le fueron ocurriendo con el paso de los años, para darle más trasfondo a la historia, personajes y al vasto mundo de One Piece, lo que básicamente sería ir poniendo unos pequeños parches para llenar huequitos.
y en el live action, teniendo ya una idea más amplia de lo que se ha construido y a dónde quiere ir, ha hecho que dichos parches se integren de manera completamente natural a la historia y se den indicios de personajes, lugares, situaciones y más cosas que en la obra original suceden como 1000 episodios después. Algo que al menos para mí y mi grupo de amigos superfans de One Piece con quienes estoy viendo el live action nos parece genial, porque hace que desde el inicio este universo sea inmenso y detallado, y verlo sorprenderse al ver todos esos detalles hizo mucho más disfrutable esta adaptación. Hay un montón de guiños hacia el futuro, pero tampoco veo necesario explicar cada uno de esos detalles porque sería redundante y creo que se entiende bastante el punto. 3 días después. 2000 años más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Ya cómete la maldita naranja! Ah, pero Canix, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Cómo osas decir que a Oda se le fueron ocurriendo cosas con el paso del tiempo? Literalmente, todo fan de One Piece sabe que él siempre planeó todo desde el inicio. Eres un turista. Sí, por ahí he visto que hay una idea medio general del fandom más intenso que dice que Oda tenía pensado absolutamente todo One Piece desde que era básicamente un esperma, y no dudo que tenga una ruta general de a dónde va la obra, tomando en cuenta de que ya tiene el final decidido desde hace mucho tiempo. Pero es obvio que a lo largo de todo este camino ha ido introduciendo nuevos elementos que pudieron funcionar mejor si se exploraban desde muchísimo tiempo antes, y muchas cosas que han alargado el camino más de lo que él tenía planeado. Y considero que el live action es una prueba de eso y no tiene nada de malo. Al contrario, es genial tener la oportunidad de reconstruir su universo de manera más ordenada, y es probable que también veamos cosas así en el remake del anime en el que se está trabajando, pero eso es tema para otro video. Un cambio muy importante que seguimos viendo en el live action y que hasta cierto punto ha generado descontento en algunos fans es la adaptación de los personajes, más específicamente en el tema de sus personalidades y el humor. He llegado a ver quejas sobre el hecho de que siguen sin captar ese humor exagerado típico de la obra original, tachando de bodrio a live action por no ser igual, básicamente queriendo que sea como esta imagen horrible que encontré en Twitter. Con eso ya vemos el por qué no se puede adaptar exactamente igual, ni siquiera con un nivel de exagerado estilo Jim Carrey, porque se volvería demasiado absurdo. Considero que las personalidades están perfectamente bien adaptadas para lo que un live action puede dar. Por ejemplo, Luffy ya no es tan tonto, excesivamente caótico y no actúa por puro instinto al tener 2 de sus 3 neuronas ocupadas pensando en comida, sino que ahora es alguien más aterrizado, empático y expresa más sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones. Obviamente sigue siendo bastante dragón y torpe, pero a niveles humanos, y un ejemplo de todo esto es el cómo arregló el problema con Laboon. En el live action, Luffy al conocer su triste historia le canta el saque de Binks no solamente para calmarlo y que deje de lastimarse, sino también para crear un vínculo emocional con él y poder romper esa barrera que Laboon había hecho para protegerse luego de sentirse abandonado por los piratas de Rumbar, una escena que a más de uno le sacó una lágrima. El saque de Binks será lo que vamos a entregar. Viviré por los que ya no volverán jamás. A diferencia del original, donde para calmarlo básicamente le saca la chucha y lo apuñala con el mástil del Going Merry para motivarlo a seguir viviendo, ser rivales y esperarlo para una revancha en el futuro. No es que uno sea mejor o peor que el otro, porque al final ambas buscan darle un motivo a Laboon para vivir, por lo que depende mucho de la preferencia de cada quien. En mi caso, me gustó más el cómo se manejó en el live action y cómo lo conectaron con la tripulación de Rumbar y el saque de Binks, pues al ser One Piece una obra bastante emocional, no se siente para nada fuera de lugar. Ahora se siente que las decisiones, acciones y soluciones de Luffy no las toma solamente por estupidez, salvajismo y ser un tonto que todo lo arregla a golpes como típico prota de shonen, sino que ahora se da con una mezcla de ingenuidad, algo de torpeza, bastante empatía y muchas corazonadas más que solo impulsividad. Y esto es algo que pasa con todos los demás personajes en mayor o menor medida. Zoro sigue teniendo momentos cómicos pero sin ser exagerado, manteniendo más ese lado serio. Usaré esto para pegarle a ese como saco de boxeo que está ahí. ¿La úvula? Entonces es niña.
Sanji, más que ser un simp incómodo que se la pasa gritando y moviéndose como espagueti cada vez que ve a una mujer, ahora suele ser muy coqueto, respetuoso y detallista con las mujeres, manteniendo ese rasgo de personalidad tan característico pero sin ser repelente, gracias a que ahora hay más contexto sobre el por qué es así y queda muy bien. Un detalle que se entiende más cuando Nami se enferma en la isla de Drum, pues desde aquí se explora un pasado de Sanji que en el manga se vio por primera vez como 1000 capítulos después y que seguramente todavía no estaba planeado. Nami se siente más aterrizada y un poco más proactiva en el equipo, y Usopp es mucho menos irritante y empatizas más con él, porque si bien sigue siendo un cobarde que se inventa historias de grandeza, no se siente odioso como el del anime, y estos cambios me parecen muy acertados porque aterrizan bien las personalidades a live action sin romper quiénes son. Y no es porque se quiera cambiar al personaje o quieran quitarle la esencia de One Piece, como muchos conspiranoicos creen, sino porque en un live action, por más bizarro que sea el mundo, tiene un límite sobre lo caricaturesco que puede ser, y hay personalidades y estilos humorísticos que solamente funcionan en medios animados. Si en el live action también se comportaran como en el anime, sería insoportable, y si no me creen, miren esto. El cringe que provoca es insostenible porque de nuevo la realidad tiene límites. Como era de esperarse, la segunda temporada de live action ha traído críticas de todo tipo, desgraciadamente siendo las más ruidosas las clásicas quejas absurdas de los fans más puristas o aquellos que ya tienen el cerebro bien lavado por el no por y por toda esa ola anti-woke de hace unos años. Berrinches que me obligan a traer de vuelta a la sección de quejas de otakus que no se bañan, renombrado para este video como comentarios encebollados porque Polpo registró el otro nombre. Pajerito69 dice: Nami en la serie de Netflix de One Piece no es fiel al anime ni al manga. Ya, interesante, podría ser por su personalidad, tal vez su desarrollo, no le gusta que sea un poco más proactiva, ¿qué será? Nami es muy plana en el... Nami es muy plana en la serie live action. La imagen edit sería la ideal porque va más con el anime y el manga. Pero hoy en día la audiencia moderna le teme a los pechos grandes. Es una vergüenza que sigan irrespetando el canon original de los personajes femeninos por una minoría y una estúpida agenda. Hasta acá me llega el olor. Diría algo sobre este comentario encebollado, pero tomando en cuenta de que se trata del mismo que se quejó de que Grace de Resident Evil 9 no emana sensualidad y no tiene cuerpo de actriz porky, no es una queja a la cual se le pueda dar mucho valor. Así que vayamos con la siguiente carta. No soy racista, te lo juro, dice: solo los One Piece lovers y la audiencia moderna se tragaron una Bibi negra. ¿Que vivís tragándote una negra? ¡Uy, qué pena! Dije un... ¡No fue eso lo que dije! Con la excusa de su lugar de procedencia y que Oda la eligió. Otros simplemente no aceptamos ese descaro de Netflix. Que Oda tuvo un precio y aceptó, ya es asunto de él, pero manchó su propia obra por dinero. ¿Que Oda ya era millonario? Sí. Pero ¿qué millonario no quiere tener más millones? La codicia pudo más que respetar su propia obra. Me parece muy curioso cómo esta gente se escandaliza, llora, se rasga las vestiduras y berrea cuando ve casos como los de Vivi y Brook, diciendo que Netflix está haciendo Netflix, que la serie es woke, etcétera, etcétera, etcétera. E ignoran de forma olímpica que de entrada estos son dos casos donde dichos personajes emonan bastante bien con su lore y que el resto del elenco sigue encajando perfectamente con la idea de los orígenes de cada personaje, manteniendo esa diversidad por la que One Piece es bastante conocida, sumado al hecho de que ambos hacen un papel excelente. Lo más triste es que esta gente es tan ridícula que cuando Bon Clay aparezca, estas personas, y sobre todo Pajerito69, van a quejarse y dirán que es parte del plan woke de Netflix. Respecto a lo de Nami, me parece increíble que viendo a mi esposa Emily Ruth y su increíble belleza, haya gente quejándose de ella. Se me hace como gay. Lo que solo me hace pensar que esa gente nunca vio una mujer de verdad en sus vidas, o que el no por ya les achicharró el cerebro y solamente valoran a las personas porque tanto morbo pueden sacar de ellas. Y eso es muy malo, gente. El valor de una persona y el respeto que se merece no reside en su atractivo físico. Y por cierto, y para evitar otra quema de casa como sucedió con el video de los fandoms, estos comentarios encebollados y ejemplos son de las personas más tóxicas del fandom, puristas extremos y pajeros traumados, pero no representan al fandom de One Piece, que entienden los valores que la obra ha mostrado por años. No se pierdan el próximo episodio de Comentarios Encebollados, sección que les puedo asegurar que olvidaré y recordaré hasta que salga la tercera temporada.
Tampoco quiero ponerme del otro lado extremista de defender la adaptación a capa y espada, porque es válido que algunas personas no estén satisfechas. Hay muchos elementos que se han perdido y se van a ir perdiendo mientras el live action avance, como esos pequeños momentos de relleno que podían nutrir mucho la historia, así como personajes episódicos con mucho carisma, o cosas como el factor cómico tan exagerado que hacía que personajes más serios como Zoro sean ridiculizados y puestos al mismo nivel de Luffy. Asimismo, el ritmo, los efectos visuales, el contraste entre el realismo y lo absurdo del mundo y sus atuendos son cosas que pueden no gustarle al público, y ese tipo de quejas de hecho me parecen muy válidas. En mi caso, siento que debido a las limitaciones de live action, muchos momentos de alto impacto como cuando Luffy defiende la bandera de Hiriluk no conectan con la misma fuerza como sucedió en el anime y manga. Originalmente, toda la pelea con Wapol es fuera del castillo, y cuando él intenta destruir la bandera de Hiriluk, que está en la punta del castillo, Luffy recibe el disparo y queda esta escena épica. Pero en la adaptación, toda la pelea se da dentro del castillo y la bandera está puesta en la pared. La pelea y la parte de Luffy evitando que destruyan la bandera siguen ahí, pero al menos sentí que perdió mucho impacto al ser algo que sucede adentro, pues la bandera adornando lo más alto del castillo era la mayor declaración de desafío hacia el guatón desquiciado. Creo que esa sería mi mayor inconformidad, y ya en cosillas menos importantes, siento que el soundtrack no tiene tanta personalidad como en el anime. La música cuando Chopper se despide de Doctorina se sentía más como un tema genérico emotivo de película navideña de los 90s, pero fuera de eso hay más cosas positivas que negativas para mí. Y por suerte, fuera de las críticas y quejas absurdas de los fans más puristas y los que ven One Piece con la mano ocupada, en general a la segunda temporada le está yendo increíblemente bien. A la fecha que escribo este guión ha estado como 2 semanas en el puesto número 1 global de Netflix y tiene notas increíblemente altas tanto por el público como la crítica, llegando a estar incluso al 100% en páginas como Los Tomatitos Putrefactosos. Y es que el cariño que se le ha puesto a esta adaptación es digno de admiración, porque muchas veces las adaptaciones perecen por el ego de los ejecutivos lagartijos que meten demasiada mano en las obras originales, porque creen que su visión es mejor, algo que ya hemos visto un montón de veces. ¿Verdad? Horribles adaptaciones de Resident Evil. Pero en este caso, como Oda está involucrado directamente y supervisa muchas de las decisiones que se toman, se ha logrado mantener su visión de One Piece, y más adaptaciones deberían ser así, siempre teniendo al creador original involucrado para evitar que los ejecutivos desconectados del mundo hagan sus porquerías. Y ya para ir terminando, ¿qué le depara el futuro a la serie? Pues ya la cancelaron. ¿Te imaginas? Re deprimente sería eso. Desde noviembre del año pasado ya se está produciendo la tercera temporada, la cual parece que será únicamente del arco de Alabasta, que tomando en cuenta lo importante y lleno de contenido que tiene ese arco, creo que es una buena opción, pero también tiene sus puntos negativos. Y es que con un ritmo de estrenar una temporada cada 2 o 3 años por todo el tema de la producción, filmación y todo eso, el tiempo va avanzando y los actores poco a poco van envejeciendo, lo que puede complicar el cómo se desarrolla la obra. Dependerá mucho de si la adaptación pretende cubrir todo One Piece o terminar en un punto específico distinto al manga, porque sería muy raro y algo chistoso ver a Luffy viejito en Wano. Ya verás, Kaido, vamos a detenerte. Zoro, ayúdame. Oye, ¿dónde está Zoro? Luffy, acuérdate que ya se murió luego del Alzheimer. Ah, sí, cierto. Y luego de la menopausia, Nami ya mejor se dedicó a los bienes raíces y el resto de la tripulación pues se jubiló. Bueno, Sanji, ¿dónde está mi medicina? La necesito para pelear. Óquela, mejor me hubiera quedado en el asilo de Whiskey Peak. Afortunadamente hasta ahora, el live action de One Piece ha mantenido la misma calidad en su segunda temporada, y me atrevería a decir que incluso ha mejorado, aun con esos detallitos negativos que mencioné. Si eres fan de One Piece y no has visto live action porque crees que es una basura que deshonra la obra original, te recomiendo que le des una oportunidad. Puede que te sorprendas al ver el cariño que le han puesto y lo mucho que honra el trabajo de Oda. Ya si de plano no te gusta, está muy bien, solamente no caigas en ese lado tóxico que se queja de cosas absurdas como las que vimos en el video. Pero si insistes en hacerlo, puedes juntarte con Polpo para que juntos critiquen la serie en Twitter. ¡Uy, sí! Por fin voy a tener amigos nuevos. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Te ha gustado esta adaptación? ¿Qué esperas de la próxima temporada? No olvides dejar tus comentarios que te estaré leyendo y recuerda seguirme en mi canal de directos Carix Pollo. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.